Steve Miller, sin dudas, es la persona más moralmente corrupta dentro de la administración de Donald Trump. Y no solo porque sus acciones sean malvadas, porque lo son, sino también porque su propia esencia, su propia presencia es perturbadora. Su voz es chillona, su forma de ser es, la verdad, es una persona petulante y asquerosa. Y por eso es interesante ver cómo se desmorona, cómo se colapsa y se humilla en vivo. Que es justo lo que acaba de pasar en unos clips que vamos a analizar en este video. Pero antes de analizar y ver el colapso que tuvo Steve Miller en vivo en CNN, esto fue tan grave que tuvo que ser retirado del aire por un momento. Quiero empezar con alguien que lo enfrentó directamente y esa fue Alexandria Ocasio-Cortez. Miren el clip, por favor. The point is that they are scrapping and grasping at straws because they have nothing else. Laugh at them. Stephen Miller is a clown. I've never seen that guy in real life, but he looks like he's like 4'10", and he looks like he is angry about the fact that he's 4'10", and he looks like he is so mad that he is 4'10", that he's taking that anger out at any other population possible. Like, laugh at them. Laugh at them. Yes, they are dangerous. Yes, we're here to be strong for one another. We need to expose the lies. We need to never let off the gas when it comes to protecting one another, exposing the lies, documenting things. We're seeing this too, right? And so I think it's very important to be able to hold multiple things at once. And we've seen this work in other cultures. We've seen this work in other countries. Yes, the resistance to authoritarianism is very real. The risks of abuse of power are very real. But one of the most powerful cultural things that you can do to a political movement that is predicated on the puffery of insecure masculinity. That's what this is about. This isn't, people talk about toxic masculinity, more than, it's like, let's put that to the side for just 1 second. This is about insecure masculinity. And one of the best ways that you can dismantle a movement of insecure men is by making fun of them. By having secure men who aren't afraid of successful people around them, who are good dads, who have strong values, also participating in that as well. Yo creo que Steve Miller debe de ser destacado como una de las personas más malvadas dentro de la administración. No solo porque es muy impactante de ver o porque notoriamente es la persona encargada de hacer cosas malvadas tras bambalinas, sino porque también todas las políticas de las que Steve Miller está a cargo son las políticas que están destruyendo a Estados Unidos. Son las políticas más impopulares que salen de esta administración. Sus ataques a comunidades, sus ataques a personas por únicamente cómo se ven, sus ataques racistas y el hecho de que ha destruido familias. Es repugnante y más que todo cuando Steve Miller dice que lo hace por defensa de él y defensa del pueblo estadounidense. Esto simplemente no es cierto y fue denunciado. Mira el clip, por favor. Do you have any idea how much of ICE's workforce and resources have had to be reprioritized? How much of the Joint Terrorism Task Force's resources have had to be reprioritized to fight these domestic terrorists? Do you have any idea how many resources are spent you keep trying calling to them hunt down and terrorists, but track isn't that hyperbolic to call them terrorists? What is? If anything, I'm understating the severity of the situation. What issue was more central in 2024 than turning back the border invasion? And since the day we came in, ICE officers have been subjected to a nonstop campaign of physical violence and harassment every single day. And outside the Portland field office in particular, every night, they come, they assemble, they fight, they try to impede movement, they physically attack. For what purpose? Because we had an election, Boris, we had one. What's the purpose? To use actual physical violence to change the result of the election, to say you cannot turn back the border invasion. Do you have any idea how many resources we have had to... Los argumentos de Steve Miller son tan débiles y sin sentido. O sea, ¿cómo puede decir que existen terroristas
autodependientes que están aterrizando dentro de Portland y en Chicago. Solo únicamente lo dice porque las personas están manifestando pacíficamente en su vecindario. Solo por eso Steve Miller cree que es necesario arrancar a estas personas de su propia casa. Ni siquiera puede intentar agitar el miedo. Steve Miller es incapaz de hacer cualquier cosa buena para el país. Especialmente porque a la mitad de esta entrevista, y créeme que hay más cosas que ver, su micrófono simplemente se rompió y tuvo que ser retirado. Miren el clip, por favor. You've called the district judge's ruling blocking the deployment of National Guard in Oregon legal insurrection. Does the administration still plan to abide by that ruling? Well, the administration filed an appeal this morning with the Ninth Circuit. I would note the administration won an identical case in the Ninth Circuit just a few months ago with respect to the federalizing of the California National Guard. Under Title 10 of the U.S. Code, the president has plenary authority. Stephen? Stephen? Hey, Stephen, can you hear me? Sé que solo son dificultades técnicas como cualquiera le puede pasar, pero la verdad, qué bueno que le haya pasado a Steve Miller. Nadie lo quiere escuchar, es que hasta el mismo micrófono ya no lo pudo tolerar más. Y esta vocecita chillona de Steve Miller volvió al aire con este hombre diciendo un argumento que fácilmente se puede refutar si nombramos el pasado de Donald Trump. Miren el clip, por favor. Objective is to make it impossible for ICE to carry out ICE enforcement. When in our history have we tolerated unlawful riotous assemblies night after night around FBI buildings or ATF buildings or DEA buildings? This is the textbook definition of domestic terrorism, using the actual and imminent threat of violence to keep federal officials from doing their jobs. And unless we send in troops and resources, then we will continue to bleed federal law enforcement resources in these street battles. It's absurd, it's unconstitutional, and must be put down. ¿Cuándo se ha tolerado ataques a edificios gubernamentales? Yo no sé cuándo haya pasado eso. Bueno, sí, tal vez el 6 de enero de este año, cuando Donald Trump perdonó a 1.500 insurrectos que atacaron gravemente y de forma muy violenta a la policía. Y a la final del día, Donald Trump los indultó porque dijo que cualquiera que actúe a favor del presidente del país va a tener el apoyo del presidente del país. Seamos realistas, la verdad me pone bastante feliz que los medios tradicionales por fin estén hablando de estas noticias. Es muy notorio que la persona que está al mando no es Donald Trump, sino que es Steve Miller. Donald Trump ya es un paciente geriátrico. Él ya no tiene la mente para dirigir el país, apenas se puede dirigir él mismo. Él ha empoderado a Steve Miller, él ha empoderado a Ruth Baer, y todo porque sencillamente él ya no puede continuar haciendo su trabajo. Todo lo que Donald Trump quiere hacer es renombrar cosas, remodelar cosas, nombrar a personas que estén a su favor, dar discursos completamente incoherentes, hacer que la Casa Blanca se vea más fea que nunca. Y supongo que tratar de tener tanto oro dentro de la Casa Blanca para que la gente piense que este hombre ha hecho un bien cuando no es así. Ah, bueno, no tenemos que olvidarnos que Donald Trump también se ha enfocado en el hecho de cómo ganar miles de millones de dólares desde que está en la presidencia, porque por si no lo sabes, entre el 40 y 50% de todo el dinero que Donald Trump tiene el día de hoy, lo ha obtenido desde que comenzó a ser presidente de Estados Unidos. O sea, un hombre que presume llevar años de años siendo multimillonario, que sí, lo era. Porque el papá era multimillonario, le donó dinero y él consiguió hacer un poco de dinero, sí. Pero, ¿cómo puedes conseguir hacer la mitad de toda tu fortuna justamente cuando comienzas a ser presidente del país? Te lo dejo para que tú lo pienses. Y no solo él, sino que toda su familia comenzó a hacer miles de millones de dólares desde que Donald Trump es presidente. Podemos hablar de sus criptomonedas, de sus estafas, de sus ventas, de la mercadería, tantas cosas. Eso es lo que todos podemos ver. Y por esa razón Steve Miller simplemente colapsa en televisión en vivo. Miren el clip, por favor. So that's not exactly a no, Stephen. Can you just unequivocally state that the immigration policy? I said it's a dumb question. Okay. Well, I appreciate that, but can you? It's a dumb question. So no, this policy is not designed. I thought when I said it was a dumb question, it meant no. Well, I just want to be clear and precise. I appreciate you trying to qualify my questions, but nevertheless, I think it's a fair one that a lot of people have. My full answer is no, that is a lie, and it's a dumb question. But you said something else baked into the premise of one of your questions. You said, well, aren't we provoking? Illinois governor says we're provoking actions that are unlawful. Why would the mere presence, just think about this for a second. If I put federal law enforcement and National Guard into a nice, sleepy southern town, is anyone going to riot? Is anyone going to try to shoot them in the face?
If someone goes into a building full of people in the middle of the night, covering their faces without identification, without identifying themselves, there might be concern among the community, especially if American citizens are being, especially if American citizens are caught up in that, which some reportedly were. We netted over 30 foreign terrorists who are members of Train and American citizens also wound up apprehended in that. They torture women and children. Those American citizens are now safe from Train de Aragua. Sabes, Steve Miller tiene entrevistas realmente malas, pero esta destaca entre las peores que he visto. Él es una figura repugnante, de verdad es una figura completamente repulsiva. Y creo que sí deberíamos hablar de esto. Creo que deberíamos de dejar muy claro que la persona que está tomando las acciones dentro de la Casa Blanca es Steve Miller. Que estas personas que siempre gritan por burócratas no electos que están ganando un gran salario, todo esto para aparentemente mantenernos seguros, para mantenernos sanos, para que el gobierno funcione, que normalmente no lo hacen por dinero. Que Steve Miller, que constantemente se queja y acosa a estos individuos, es el mismo burócrata no electo que está dirigiendo el país. Qué difícil es la palabra burócrata. ¿Quieres hablar de Estado profundo? Pues tienes a Steve Miller, tienes a Ruth Baer, son estos matones de la Heritage Foundation que fueron puestos ahí por el proyecto 2025. Ese es el verdadero Estado profundo. ¿Quieres hablar de un Estado aún más profundo? Pues tenemos que hablar de Larry Ellison. Hizo acuerdo para comprar TikTok. Y te preguntarás, ¿por qué él quiere hacer eso? Bueno, pues aparte de que Larry Ellison y Donald Trump son amigos desde hace muchos años y siempre han tenido negocios juntos, no solo quieren asegurarse de que al comprar TikTok van a ganar una bolsa gigantesca de dinero, que no solo quieren asegurarse de que pueden hacer propagandas para sus negocios multimillonarios, sino que, como ha dejado claro Benjamin Netanyahu, la venta de TikTok a Israel es su última línea de defensa. Netanyahu lo dijo él mismo, este es el arma de guerra que ellos necesitan. Que Larry Ellison, quien ha dado cientos de millones de dólares a Israel, ahora está comprando TikTok para tratar de impulsar la propaganda. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, y no solo para Netanyahu. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, no solo para Netanyahu, sino que también para el régimen de Donald Trump y para los millonarios como tal. Lo que está ocurriendo actualmente es que están básicamente militarizando el gobierno, y también están tratando de hacer campaña a través de los medios. Por esa razón, ahora más que nunca los medios independientes son sumamente importantes. Por eso personas como Alexandria Ocasio-Cortez, que pueden hacer que su mensaje atraviese todo el ruido, son lo que los demócratas necesitan en este momento. Miren el clip, por favor. There absolutely is an unprecedented abuse of power, destruction of norms, erosion of our government and our democracy in order to prop up an authoritarian style of governance. That is happening. However, they are weaker than they look. And it is important that we remember that, because what they rely on is the impression of power, the perception of inevitability, in us giving up in advance to say, oh, what's going to happen if I stand up, etc. Nothing's going to happen. They rely on that perception of inevitability and power so that people comply in advance and acquiesce in advance and give up in advance. And at the end of the day, Donald Trump is at record levels of unpopularity in his tenure. Este es el tipo de mensaje y el tipo de liderazgo con claridad moral que el Partido Demócrata necesita, pero hace mucho tiempo. Y cualquiera que te diga que Alexandria Ocasio-Cortez no forma parte fundamental del Partido Demócrata, sencillamente no es un demócrata. Puedes preferir como tal a otra persona como cara o rostro del partido, pero ella es alguien cuyo mensaje siempre ha sido auténtico, siempre ha sido claro y siempre ha sido el mismo. Se trata de luchar contra la corrupción multimillonaria, se trata de desmantelar un sistema completamente roto y de evitar que tanto dinero corrupto siga entrando a la política. Pero bueno, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarte, como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre te digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la pongas en los comentarios. Además, si el video te gustó, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como este todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.